Buenos días, hermanos. Que tengáis un muy buen día pensando, reflexionando en el Señor Jesucristo y cómo Él nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas. Y eso es precisamente lo que trata este libro que hemos estado estudiando durante estos últimos meses. Nuevas criaturas. Si has venido a Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Por lo tanto, Pablo, como bien estamos recordando constantemente, nos ha predicado el Evangelio. Hemos comprendido lo que es el Evangelio. Y ahora que comprendemos el Evangelio, debemos ver de qué manera nuestra vida refleja el Evangelio. Pero antes vamos a empezar a introducir este tiempo pues con una oración. Padre Santo, gracias porque podemos estar hoy aquí y sabemos que tú también estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado, sino que estás cercano a nosotros. Padre, se acercan ya las fechas en las que recordamos el día en el que Cristo Jesús, en el que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, se hizo hombre. Y Señor, esto también es una realidad en nuestras vidas. Tú un día llegaste a nuestros corazones y, Padre, así como el mundo no ha vuelto a ser el mismo, nosotros no hemos vuelto a ser los mismos. Así que, Padre, ayúdanos a entender, a comprender todo lo que el Evangelio de Cristo Jesús implica, significa para nosotros, que también tomamos su nombre y nos llamamos cristianos. Así que, Señor, te pido que hoy nos ayudes a comprender lo último que nos queda ya por estudiar del libro de Efesios. Gracias, Padre, por este libro que nos ha ayudado tanto y que nos anima tanto a seguir viviendo para ti, a seguir viviendo como estas nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Y en ti, oh Señor, el autor de nuestra nueva vida, en Cristo Jesús, rogamos esto. Amén. Muy bien, pues podéis acompañarme al libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 6 y hoy terminaremos ya nuestro estudio de Efesios. Haremos un parón. Hemos estado estudiando Gálatas, Efesios y ahora terminaremos esta serie. Pero antes haremos, pues ya que viene diciembre, un parón para hablar un poquito sobre lo que es la Navidad. Pero tiempo al tiempo. Primero terminamos el libro de los Efesios, este libro que hemos dicho que es altamente práctico. La segunda mitad en su totalidad nos invita a practicar el Evangelio. Conocemos el Evangelio porque lo hemos estudiado, ya que Efesios nos habla del Evangelio y de un Evangelio transformador, un Evangelio que no nos deja indiferentes, un Evangelio que se debe reflejar en nosotros, de manera que constantemente hemos ido recordando de qué manera este mensaje, estas buenas noticias se evidencian en nosotros. Dijimos que Dios nos ha hecho un solo pueblo. ¿Por qué? Porque este era el misterio del que Pablo habla en este libro, que la salvación es para todos y cada uno de nosotros, para todas las naciones. Y es que los judíos pensaban que la salvación era solo para Israel, pero en Cristo Jesús encontramos que Él no hace acepción de personas. Y esto de hacer acepción de personas quiere decir rechazar gente. No, Cristo Jesús nos invita a una nueva realidad, a una nueva vida en Él. Y los que somos de Cristo Jesús, ya no solo somos nuevas criaturas, sino que somos un nuevo pueblo. De manera que tú y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Tú y yo servimos al mismo Dios. Y por lo tanto vivimos con este objetivo de cumplir con lo que Él nos ha ordenado, con el motivo por el cual nos ha creado. Lo veíamos en Efesios 1. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. De manera que ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, el Evangelio debe evidenciarse en nosotros día a día. Debe ser coherente.
Yo sé que los estudiantes tienen esta palabra muy en cuenta, ya que en bachillerato, en lengua, les hablan constantemente de la coherencia. Tienen que escribir muchos ensayos, tienen que incluso opinar sobre los escritos que se pueden encontrar, pero en todo ello tienen que ser coherentes. Y seguramente, al menos en mi caso fue así, los profesores están constantemente llamándoles a la coherencia. Que lo que estás escribiendo al principio, pues no esté en contra de lo que estás escribiendo al final. Que tanto tu introducción como tu conclusión compartan la misma idea. Pues es lo mismo con el Evangelio. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y comportarme como alguien que no conoce a Dios. El Evangelio es práctico. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. El Evangelio es práctico. Y constantemente este último mes, de Efesios 4 hasta ahora, Efesios 6, hemos visto la practicidad del Evangelio. De manera que el domingo anterior incluso estudiamos de qué manera el Evangelio debe evidenciarse en nuestras relaciones, en cómo nos tratamos los unos a los otros, porque ahora somos un nuevo pueblo. Pero es que además, y es lo que estaremos estudiando hoy, encontramos una realidad, hermanos, y es que nosotros, como el nuevo pueblo, estamos en guerra. Así que vamos a Efesios 6 y vamos a leer la porción que estaremos estudiando hoy. Efesios 6:10. Así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame con la lectura. Lee ahí en tu interior, yo leeré en voz alta. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra un enemigo de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todas las flechas incendiarias del enemigo. Tomad el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Orad también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra adecuada para dar a conocer el valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador encadenado. Orad para que hable de él con valor, como debo hacerlo. Y hasta aquí de momento, Pablo nos está recordando un poco su contexto. Pablo está encarcelado, de manera que Pablo está constantemente viendo a los soldados, y viendo a estos soldados hace esta comparación en cuanto a nuestra vida espiritual. Y es que, hermanos, somos un pueblo nuevo, pero también tenemos enemigos como un pueblo nuevo. Y es que el libro de los Efesios es claro: hay una lucha espiritual. Ahora que somos nuevas criaturas, Satanás está en nuestra contra. Él no quiere que vivamos en Cristo. Él no desea que sigamos creciendo en la fe. Él desea que sigamos viviendo en el pecado. ¿Recordáis cómo en Efesios Pablo dice: antes erais, pero ahora sois? Bueno, pues esto es una lucha. Porque el pecado sigue queriendo aferrarse a mí y dominarme. Porque Satanás está velando para ver de qué manera puede hacerme caer. Estamos en una guerra espiritual y esta es una realidad.
Nuestra lucha no es contra lo físico, diríamos, resumiendo toda esta idea, ¿no? No es contra principados, no es contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y todas estas palabras hacen referencia a grupos bélicos, grupos armados, los principados, los príncipes, los que llevan todo un ejército y tienen todo un ejército a su disposición. Las potestades, los que tienen poderes, y de ahí viene esa palabra. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los que gobiernan este mundo que ha sido tragado por las tinieblas, por el mal, por el pecado, contra huestes espirituales de maldad. Y no son pocos, son huestes, legiones, muchos, pero que se caracterizan por la maldad. Y todos estos sirven a Satanás y buscan hacerte caer en el pecado. Por lo tanto, Efesios nos está diciendo: practica el Evangelio, no lo dejes como un mensaje teórico, es práctico, practícalo, pero que sepas que va a haber oposición, pero que sepas que no será fácil, que es complicado, que vas en contra de la naturaleza pecaminosa que hay en ti. Pero que sepas que hay quienes buscan hacerte caer, quienes buscan que rechaces a Cristo Jesús. Hermanos, es nuestra realidad, aún hoy en día. Pero como siempre, cuando la Biblia nos trae estas malas noticias, encontramos que en Cristo Jesús encontramos buenas noticias. Él nos trae buenas noticias. Estamos en guerra, hay una lucha, pero Dios te da herramientas para triunfar en esta lucha. No por nuestras fuerzas, sino porque Él nos capacita. De manera, hermanos, que Pablo, que estaba encarcelado y que ve a los soldados ir y venir, observa de qué manera van vestidos. Y observa cómo los soldados están preparados para la lucha. Y cómo los soldados no se olvidan nada, ningún elemento de todo lo que es su armadura. Porque los soldados están preparados para la lucha. De la misma manera que nosotros debemos prepararnos para la lucha. Tomad, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. No un elemento, no dos, la totalidad de la armadura de Dios. Si te falta un elemento, no podrás vencer. No puedes vencer si te falta alguno de los elementos que el Señor te da para resistir en esta vida que vivimos. Para que, sigue diciendo el texto, para que cuando llegue el día malo, podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. No dice por si llega el día malo, para cuando llegue. Es una certeza, el enemigo está preparando trampas y acechándote y quiere que caigas y no te dejará en paz. Pero cuando llegue el día malo, Dios te habrá capacitado para permanecer firme en Él, para resistir sus acechanzas. ¿Y cuál es esta armadura de Dios? Bueno, hay varios elementos. Tiene el cinturón, tiene la coraza, tiene sandalias, tiene un escudo, un casco, un yelmo y tiene una espada. Y Pablo va haciendo esta comparación con la armadura que usaría un soldado romano. Y dice, el cinturón, cíñete
tu cintura con la verdad. Una cintura ceñida con la verdad. Y es que recordemos de qué manera vestían en ese entonces. Y sin el cinturón, sus propias vestiduras, que para nosotros hoy en día sería un tipo de camisón, pues sin el cinturón, la misma vestimenta les estorbaría y no podrían luchar. Necesitaban un cinturón que les diera agilidad, de manera que lo que vestían estuviera ceñido a su cuerpo. Y es interesante que Pablo dice que nuestro cinturón es la verdad. Lo que necesitamos para no estorbarnos en esta lucha es la verdad. Además, el cinturón te ayuda a que toda la armadura esté en su sitio. Armadura que te cubre la cabeza, que te cubre los órganos vitales, el corazón, que te ayuda por si el enemigo te ataca, que te fortalece. Ceñidos con la verdad. También vistiendo la coraza de justicia. Y es que, hermanos, Dios es justo, pero nosotros no. Y aquí es cuando decimos, ¿y entonces de qué manera yo podré vestir la justicia si yo no soy justo? Y es ahí cuando el Evangelio vuelve a mostrarnos cuán precioso es este mensaje. Yo no soy justo, pero Cristo sí. Y hemos sido justificados. Y ahora podemos vestir la justicia de Dios. Y es que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz nos empapa de su justicia. De manera que, volviendo a esta comparación, la armadura, la coraza que protege nuestros órganos vitales, es la justicia. Y recuerda constantemente, vamos a estar estudiando todos los elementos, pero recuerda constantemente que todos los elementos no los vistes porque seas capaz de vestirlos. No eres ni verdadero, ni justo, ni tienes un evangelio capaz de salvar, no tienes ni fe, ni puedes salvarte a ti mismo, y mucho menos tienes la palabra de verdad. No, todos y cada uno de estos elementos vienen de Dios. Es la armadura de Dios, es suya y Él te la da. Y Él te capacita. Por eso podemos resistir y permanecer firmes en el día malo. Porque Él nos está capacitando. De manera que la coraza de justicia, pero su justicia. Yo puedo vestir la justicia de Dios. El tercer elemento dice los pies calzados con el evangelio de la paz. Y aquí es cuando decimos, ¿un soldado que trae paz? ¿Qué es esto? ¿Un soldado que allá donde va caminando lleva paz? ¿Es esto viable? ¿Es esto lógico? Es que el evangelio, hermanos, es un mensaje, son las buenas noticias de la paz. Como decíamos antes, yo no soy justo, pero Dios sí. Y el pago del pecado es la muerte. Y como Dios es justo, esa muerte me corresponde a mí. Y Dios no dejará de ser justo por mí. Pero vemos que en la cruz Él toma mi lugar y me declara justo. Y ahora yo puedo decir, soy justificado. De manera que este evangelio, estas noticias traen paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué este soldado, este ejemplo de soldado, lleva un mensaje de paz?
Porque el mensaje, el evangelio, dice que tú puedes recibir la justificación de Cristo, que tú puedes recibir su perdón, su salvación, que ya no tienes por qué morir, sino que Él te da vida eterna. Qué precioso es este mensaje. Qué importante es, por lo tanto, que calcemos el evangelio de la verdad para ir y predicar este mensaje. Porque así como yo hoy puedo decir que soy beneficiario del evangelio de Dios, muchos otros no lo han oído, pero necesitan oírlo. Toda la humanidad necesita conocer a Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, debemos ser una iglesia que lleva el evangelio de la paz en lo cercano y en lo lejano. Esta es nuestra misión. Este es el motivo por el cual hemos sido creados un solo pueblo. Esto alaba a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Acaso hay algo más bello que eso? Que decir, estoy en paz con mi Dios y tengo vida eterna. Además, el calzado que usaban los romanos era un calzado apropiado para todo terreno. Hoy en día en el fútbol vemos algo muy parecido. Aprovecho que estamos en Mundial y que todos tenemos la imagen de un futbolista muy fresca en nuestra cabeza. Y veréis que lo que ellos calzan no son zapatillas normales. No sería lo que usas para estar por casa. No. Son ligeras porque tienen que correr a máxima velocidad. Son además muy bien moldeadas a su pie para que estén cómodos los 90 minutos más el tiempo extra. Pero sobre todo tienen una tecnología en la que tienen pequeños puntos de agarre que se clavan en el césped y así no se caen cuando están luchando por el balón. Los tacos lo llamamos. Pues muy parecido sería un calzado de un soldado romano. ¿Por qué? Porque ellos estaban luchando en todos lados y bien podrían estar caminando por la calzada como en un bosque, como en un barco, etc. De manera que eran a todo terreno. Y qué buen ejemplo nos da Pablo diciéndonos que debemos calzarnos con el evangelio de la paz. Porque cuando nos calzamos con el evangelio de la paz, podemos ir a todo lugar. Porque nuestro reto, nuestro objetivo como iglesia es llevar las buenas noticias a todo lugar. Y Dios nos ha capacitado para ello. Y tenemos grandes ejemplos, misioneros que realmente nos alientan y que vemos que se metieron por debajo de las ciudades y entraron, o por encima, o que lo hacían de maneras secretas, sabiendo que seguramente cuando los encontrasen, cuando los descubrieran, los asesinarían. Cuidado, hermanos, porque como iglesia podemos caer en la comodidad. Pero Dios nos ha capacitado para compartir el evangelio de la paz. Y esto no es cómodo. No podemos caer en la comodidad. El cuarto elemento de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Los miércoles estamos estudiando Hebreos 11. Un texto importantísimo para nosotros es Hebreos 11:1. No diré que alguien me lo diga de memoria por si acaso, pero bueno, los miércoles hemos estado repasando. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De manera que la fe es tanto certeza como convicción. Ambas juntas, ambas trabajando por igual. Es curioso que un escudo debe ser ligero, lógicamente, ya que
tiene que ser llevado a todos lados, pero sobre todo tiene que ser duro, firme, seguro. Es pues la fe, certeza, seguridad, convicción. Una fe segura y cierta que nos mantiene tranquilos y protegidos ante los ataques del maligno. Y que sepas que el maligno querrá atacar tu fe. Y estás pasando por un momento de dificultades, el maligno te dirá, mira tu Dios, ¿dónde te tiene? Momentos de prueba, yo creo que Dios no te va a salvar. O incluso cuando fallamos, cuando pecamos, Él aprovechará para decir, yo creo que eso ya no tiene perdón y Dios no te puede perdonar eso. Cuidado, hermanos, tenemos que vivir una fe segura, de manera que estos ataques de Satanás no nos toquen. Y él buscará hacerte daño, buscará herirte. Pero cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, podemos resistir, y ya no solo resistir, sino también rechazar esos ataques del maligno. Que tu fe sea como un escudo que te protege de los ataques. El quinto elemento es el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Y es que ya la coraza nos ha protegido nuestro corazón, pero también necesitamos proteger nuestra cabeza. Aún hoy en día es muy importante el uso de un casco. Los motoristas lo llevan, los trabajadores de la obra lo llevan. Es importante. No puedes ir a una obra sin un casco. Porque como llega un inspector, la has liado, como diríamos, ¿no? Es importante aún hoy en día, el casco salva vidas. O imagínate, un motorista por la autovía 120, sin casco, una caída, una muerte segura. O imagínate, un soldado en medio de un tiroteo, hoy en día son más de tiroteos, ¿no? Sin casco. No solo los protege de las balas, sino también de las granadas cuando explotan y traen la metralla, o las explosiones que destruyen las rocas y estas piedrecitas van e impactan en ti, salvan vidas. Pues es lo mismo. La salvación de Cristo Jesús es importante. No podemos ir a la guerra sin vestir su salvación. ¿Cómo vamos a resistir ante el enemigo si no vestimos su salvación? Y el último elemento, la espada de la palabra de Dios, es quizás uno de los más interesantes, porque normalmente asociamos la espada con el ataque, pero también es una herramienta esencial para la defensa. Cristo Jesús, es interesante cómo usó la palabra de Dios para defenderse de los ataques de Satanás, cuando él quiso tentarlo en el desierto. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente citó la Biblia, citó las Escrituras. Y Satanás pudo haberle tentado, pero no lo hizo caer. Si Cristo Jesús utiliza la palabra de Dios, su palabra de verdad, ¿cuánto más no necesitamos nosotros de ella? Es el único elemento, además, con el que podemos atacar. No es con nuestras fuerzas, no es con mis elocuencias o mi oratoria. No, lo único poderoso es la palabra de Dios. Y todo esto en conjunto, cada uno de estos elementos nos ayudan a resistir las acechanzas del maligno. Y esta palabra acechanzas puede ser traducido por ataques estratégicos. Y es que el maligno es muy intencional con la manera en la que nos ataca. Pero tranquilos, hermanos, que si vestimos la armadura de Dios, podemos estar firmes y resistir. Pero vistámosla con todos sus elementos. Decía William MacDonald,
Dios nos da toda la protección que necesitamos. Debemos ver que hay un círculo de verdad en nuestro andar con el Señor, que nuestras vidas son correctas, justas, con Dios y con los demás, que buscamos hacer las paces donde quiera que vayamos, que levantamos ese escudo de fe juntos para apagar los dardos del fuego del maligno, que protejamos nuestra mente de temores y ansiedades que fácilmente asaltan, y que usemos la palabra de Dios con buenos resultados en el poder del Espíritu. Recuerda que fue por las repetidas estocadas de la palabra de Dios que Jesús venció a su adversario en el desierto. Es importante, incluso imperativo, que vistamos la armadura de Dios. Pablo incluso a su hijo Timoteo, a su consiervo, a este que él discipuló, le habla usando el mismo tipo de ejemplo, de manera que compara la vida cristiana con la vida militar. Y si vamos a 2 de Timoteo 2, del 3 al 4, encontramos que le dice Pablo a Timoteo: y tú soporta conmigo los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ya que tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pues es lo mismo para nosotros. Somos soldados de Cristo. Esta es una realidad. Hay una lucha espiritual y tú y yo estamos combatiendo en esta lucha. Y no podremos combatir correctamente si nos enredamos con los asuntos que no tienen importancia. No podemos combatir correctamente si no vestimos cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Los soldados están constantemente entrenamientos con la armadura completa, para entonces, cuando haya una guerra real, sobrevivir en el campo de batalla. Por lo tanto, hermanos, nosotros de la misma manera debemos vestirnos de Cristo para poder sobrevivir el día malo. Y es que ya hemos visto cómo en Gálatas y en Efesios Pablo nos llama a vestirnos de Cristo. Pues es la misma idea en cuanto a la armadura de Dios. Me visto de Cristo porque el cinturón es la verdad de Cristo, porque la justicia es con la justicia de Cristo en su coraza, porque calzo mis pies con el calzado del evangelio de la paz de Cristo, porque mi escudo es de la fe de Cristo, porque el yelmo que llevo es de la salvación de Cristo, y porque la espada que utilizo es la palabra de Dios, o sea, de Cristo. Constantemente debemos, por lo tanto, ir ante Cristo, porque no podremos utilizar la armadura de Dios si no vamos a Cristo. No podremos resistir esta lucha si no estamos en Cristo. De manera que hay una última cosa que dice Pablo. Hay un último elemento que debemos tener en cuenta y en consideración. Dice Efesios 6, 18: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta y orad con insistencia y perseverad con todos los creyentes. Y es que el soldado no solo viste la armadura, también tiene una forma de vivir, un carácter, tiene una ocupación constante, y es que el soldado siempre está alerta. ¿Ya vistes la armadura de Dios? Bueno, no olvides estar alerta. Y no puedes estar alerta sin vestir la armadura de Dios. Pero otra vez, en todo esto nos ayuda el Señor, porque la oración es nuestro reconocimiento en humildad
de nuestra insuficiencia, pero de su suficiencia. Por lo tanto, yo no puedo resistir el día malo, pero Él me capacita para resistir el día malo. Estad alertas y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Y aquí es cuando nos preguntamos, como iglesia, ¿qué nos caracteriza? ¿La oración esporádica o la oración insistente y perseverante? Lo decíamos hace un par de martes. En cuanto a la oración, la iglesia desde el primer momento se caracterizaba por que crecían en oración, unánimes en oración, dice el libro de Hechos. Y no ha habido ni habrá nunca en la historia un avivamiento sin antes existir una iglesia que persevera en la oración. Nunca lo ha habido. Nunca lo habrá. Queremos que Orihuela sea para Cristo, que España sea para Cristo, el mundo entero. Pero no oramos. Entonces no somos coherentes. Queremos que Orihuela sea para Cristo, queremos que España sea para Cristo, queremos que el mundo entero sea para Cristo. Y entonces nos sometemos a Cristo en oración. Y entonces vamos constantemente ante el único que puede convencer de pecado, el único que nos da denuedo y valentía para predicar, para que nos ayude en tan gran labor. Orad en todo tiempo, dice Pablo en el 18. Y en el 19 se sincera con sus hermanos en Efesios. Orad también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra adecuada para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador encadenado. Orad para que hable de él con valor como debo hacerlo. Pablo era un gigante en la fe, en esta iglesia, pero reconoce ante sus hermanos efesios que necesita valor. Reconoce también que el Evangelio debe ser predicado con valor, pero pide para que cuando él hable sea Dios el que le da palabra. Pide que cuando él hable no se deje amedrentar, no se deje controlar por el miedo o por el qué pasará. Y te recuerdo que Pablo está encarcelado y con una condena, lo más seguro, de muerte. Y su petición no es: orad por mí para que me salve de esta situación, orad por mí para que no muera, orad para que me permitan retractarme, mucho menos. No, orad para que el día en el que yo tenga que presentar defensa de mi fe, lo haga con valor, aún conociendo cuál puede ser el precio de predicar el Evangelio. Y esta es la oración que debe estar en nosotros, hermanos. Oremos los unos por los otros para que con valor prediquemos este mensaje de salvación, el único mensaje de salvación, porque la gente se está perdiendo, porque la gente tiene la muerte asegurada, pero Cristo Jesús ofrece vida. Y si no somos una iglesia que predica el Evangelio con valor, la gente seguirá yendo al infierno. Dios nos ha dado esta labor. Oremos. Porque quizás cuando nos preguntemos si estamos cumpliendo con esta labor, salgamos reprobados. Oremos y actuemos, pues, en coherencia con el mensaje que nos ha sido confiado. Orad también por los que están delante, como Pablo.
por los hermanos que están sufriendo, porque hoy en día sigue habiendo hermanos que por predicar a Cristo seguramente morirán. Oremos también por nuestros hermanos. No es una iglesia aparte, separada, no es una iglesia con apellido perseguida, es nuestra iglesia, bueno, mejor dicho, la iglesia de Cristo, nuestros hermanos que están siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Vistamos, hermanos, la armadura de Dios para que podamos resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Conocemos el Evangelio. Lo conocemos, lo hemos estudiado, hemos indagado en él, hemos estado constantemente escudriñando la palabra de Dios. Somos una iglesia que conoce el Evangelio. La pregunta es, ¿somos una iglesia que predica el Evangelio? ¿Que lo vive prácticamente? Cuidado, hermanos, porque Cristo Jesús nos pedirá cuenta de todo lo que vivimos, porque el día malo está aquí, está al caer. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero tenemos que velar en oración y velar vistiendo la armadura de Dios. Termina el libro de los Efesios diciendo Pablo en Efesios 6:21: para que estéis enterados de mis asuntos y de lo que estoy haciendo, Tíquico, nuestro hermano amado y fiel servidor en el Señor, os lo contará todo. Os lo envío para que sepáis todo lo concerniente a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor y fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Que seamos nosotros igual, que vivamos esta bendición y que si hay algo que tenemos que corregir de manera individual o de manera colectiva, vayamos ante Dios y le pidamos que lo corrija, que Él transforme lo deficiente en eficiente. Vistamos la armadura de Dios, oremos con insistencia y con perseverancia. Sometámonos los unos a los otros. Andemos como hijos de la luz. Vivamos como un solo pueblo. Vistamos como Cristo Jesús. Espero que el libro de Efesios suponga un reto para cada uno de nosotros. Espero que el libro de Efesios nos ayude a recapacitar en nuestro día a día, que haya sido de bendición, como ha sido para mí en lo personal, también de reflexión. Y que, hermanos, nos gocemos en Cristo, porque para este día malo nos ha capacitado. Y no perdamos la valentía, el valor. Que seamos una iglesia que se caracteriza porque cada uno de sus miembros vive el Evangelio y también lo predica. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, pidiendo que escudriñes nuestros corazones. Padre, que tú veas lo que es deficiente en cada uno de nosotros y que nos transformes, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a vestir toda tu armadura. Entendemos que sí hay una lucha espiritual, pero que tú nos has dado todo lo que necesitamos para triunfar. Y que cuando triunfemos no será por nuestras fuerzas, sino por tu obra maravillosa en la cruz. Señor, como iglesia también
Queremos caracterizarnos porque vivimos el Evangelio, predicamos el Evangelio. Y como iglesia sabemos que tú nos has plantado en Orihuela para que haya testimonio tuyo en Orihuela. Y Señor, si no estamos cumpliendo con el propósito por el cual nos has plantado aquí, en primer lugar te pedimos perdón, pero también, Padre, queremos que eso cambie y queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Danos valor, danos denuedo. Porque, Señor, muchas veces nos dejamos asustar, dejamos que la sociedad imponga sobre nosotros, pero no debe ser así, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, y nos has confiado tu palabra. Así que, Señor, tenemos todo lo necesario para resistir y para incluso crecer en los días malos. En tiempos en los que recibamos rechazo, en los que recibamos ataques, te pido que nos ayudes a seguir firmes en ti. Gracias, Padre, porque estas buenas noticias, este Evangelio de Cristo llegó a nuestras vidas y podemos hoy decir que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora también reconocemos nuestra responsabilidad de vivir en coherencia al mensaje que tú nos has dado, al Dios que tenemos, en coherencia con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre de quien oramos y estamos ante ti en reconocimiento de tu soberanía. Como dijimos al principio, mira en nuestro interior y corrige lo deficiente, oh Señor. Queremos seguir siendo como tú. Queremos crecer a la estatura de Cristo. Y gracias porque en este reto tú nos capacitas y no nos abandonas. En tu santo nombre, oh Jesús, oh Señor, oh Salvador. Amén.